Manifiesto poético. Fragmentos del manifiesto Ay Literario de Carlos Ildemar Pérez. Ay, literatura, pobre de ti cuando otros y no los poetas sean los que hablen en tu nombre. Ay, literatura, tú sabes que quien dice vida, entonces poetiza. Ay, literatura, cuídate de andar en buenos pasos. Ay, literatura, tú desapareces cuando dicen de ti sin poesía. Ay, literatura, hágase en todo tu sabia palabra salvavidas. Ay, literatura, ni el bien ni el mal pueden contigo. Ay, literatura, con solo nombrarte el sol arde en mi rostro y sales ave fénix. Ay, literatura, la eternidad te persigue rezagada, sin poder darte alcance jamás. Ay, literatura, soy feliz porque vienes y me arrancas el corazón de cuajo para instalar allí las libertades de la palabra del poema. Ay, literatura, matemáticamente poética para la cifra de nostalgia. Ay, literatura, todo lo tuyo parece demasiada literatura para ser literatura. Ay, literatura, que te complaces en redactar tu vida sobre mi alma. Ay, literatura, cuando menos te entiendo es cuando más te entiendo. Ay, literatura, solamente te ofrezco este quejido y me liberas incluso de mí mismo ser. Ay, literatura, tú solo sabes dar espiritualidades. Ay, literatura, árbol manantial de verbas hechiceras. Ay, literatura, hablas el encantamiento de un idioma que existe desde siempre y no existe todavía. Ay, literatura, me enseñaste a respetar la vida y la muerte a través de tu alfabeto amado que gira locamente en la puntica bípeda de mi lengua. Ay, literatura, ¿por qué será que cuando te leo siento un dolor ajeno y sagrado que me saca el alma y la clava en el corazón de las cosas? Ay, literatura, si no es mucho pedir, acuérdate de mí alguna vez en tu nación de futuros soñantes. Adivina, adivinador, de la literatura lo mejor. Reto al lector. Luis, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Aquí estamos de nuevo en Luz Radio 102.9, llevando nuestro programa Gente de Palabra y en esta sección tan importante que consiste en... Estamos, como les dice, como acaba de decir usted, profesor, en el programa Gente de Palabra. Prefiero que me digas poeta. Bueno, poeta, profesor, porque les recuerdo que el poeta Carlos Ildemar Pérez es el director de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia y ha sido director durante los últimos 10 años. Así, y además usted, Luis Peroso Cervantes, es el presidente del Movimiento Poético de Maracaibo que organiza todos los años el Festival de Poesía de esta ciudad. Bueno, le recordamos también que la dirección Luz Radio está el profesor Jesús Urbina, en la producción general de la emisora se encuentra la licenciada Moraima Gutiérrez y nos acompaña como operador Fernando Mateus. Muy bien, bueno, y estamos nosotros, Luis Peroso Cervantes, este poeta que ya tiene varios libros a pesar de su corta edad. Digo corta edad porque apenas escasamente tiene 26 años. Bueno, Luis, yo quisiera que comenzáramos esta sección de reto al lector hablando de un poeta venezolano nacido en Barquisimeto, que ganó el premio Octavio Paz de poesía en 1994. También recibió el Phil de literatura romántica, ¿no? No, ese no lo recibió. Ese no lo recibió. Quien era el poeta la semana pasada, que era Rafael Cadenas. Muy Todos bien. los que acertaron la semana pasada, me refiero a Javier Villasmil y al poeta Ricardo Montiel. Tienen ustedes bueno, y con Javier asegurado. Quiero decir algo con Javier, que pronto, a lo mejor, por lo menos eso es lo que yo le deseo, que edite su libro. Bueno, fue estudiante de filosofía, es abogado y es un seguidor
de la poesía y también un escritor de poemas. Este joven escritor entonces nos escribió a nuestras redes sociales, en el Twitter, Gente de Palabra, en el Instagram, Gente de Palabra, en el Facebook también, Gente de Palabra. O también nos pueden escribir ustedes al 0414-060-4028 o al 0414-624-9294 para decir quién será hoy este escritor venezolano. Su primer libro, ya fallecido. Claro, lo publicó en 1967, llamado Elegos. Ese fue su primer libro. Además hay una película muy muy famosa que se llama 21 gramos, donde el escritor Sean Penn dice completo un poema de este escritor que no podemos decir su nombre. Gracias al tremendo director mexicano laureado en Hollywood, ¿no? El que ganó el Oscar el año pasado, ¿no? Este año. Estamos metidos también como Vargas Llosa. González Iñárritu. Iñárritu, bueno, estamos como el maestro Vargas Llosa que aparece en las revistas de farándula, nosotros nombrando a Hollywood. Nosotros creemos entonces que ustedes tienen la oportunidad de ganarse estos libros. Hoy vamos a estar sorteando 2 libros. Vamos a estar sorteando un libro de un poeta del oriente del país llamado Ramón Ordaz. Vamos a estar sorteando el libro Diario de Derrota y vamos a estar sorteando el libro de un escritor zuliano llamado Julio Jiménez, Contraveneno de la ausencia. Bueno, este poeta comenzó su andadura con el siguiente verso: Islandia y lo lejos que nos queda, con sus brumas heladas y sus fiordos, donde se hablan dialectos de hielo. Esos son los primeros versos con los que este escritor, que no puedo decir su nombre, claro, casi se me escapa, comenzó su andadura poética. Andadura poética, así es. Ahora vamos a nuestra sección, El Tragalibros. El Tragalibros. En nuestra sección, El Tragalibros, vamos a estar conversando sobre un poema que integra un poema mucho mayor o un libro de poemas del poeta francés Arthur Rimbaud. Me refiero a La alquimia del verbo, que integra una de las partes de Una temporada en el infierno. Así es. Bueno, ese es un poeta verdaderamente importante, porque su obra sorprendentemente la elaboró apenas en 4 años. Desde los 16 años de edad hasta los 20 años, según los estudiosos de este poeta, que es muy importante. Y ese poema que usted cita, Luis Peroso, Alquimia del Verbo, es un poema que se ha convertido como en el manifiesto y también en una suerte de manifiesto bíblico para los poetas, porque también es un oráculo. Y además es una brújula para iniciarse y además para continuar y profundizar en el camino de la creación de la poesía. Bueno, este poema, como lo comentaba, está inscrito en Una temporada en el infierno, escrito en la ciudad de Londres entre 1872 y 1873, el año en que el poeta apresuradamente publica su poemario. Así es. Y este poema, Alquimia del Verbo, ya nos dice a nosotros cuál es vamos a decir, el oficio de poeta, cuál es el ser del poeta, el alquimista, el de transformar las cosas ordinarias en objetos o situaciones o realidades extraordinarias. Arthur Rimbaud, cuando escribe este poema, tiene apenas 19 años y además es el único libro que él mismo se encargó de publicar. El resto de sus publicaciones son textos que se han recogido o que estuvieron bajo el cuidado de Paul Verlaine. Pero en este caso, este fue un libro que él mismo llevó a la imprenta y del cual pidió al editor que se editaran 100 ejemplares, un pequeño tiraje, del cual solo reclamó 6 libros para repartirlo entre sus amigos, y los otros libros quedaron encerrados en la editorial hasta principios del siglo XX, cuando fueron descubiertos. Mira, lo importante, Luis, de esta Alquimia del Verbo, además, es que lo convierte, además de los 2 libros de él más importantes que debemos también mencionar aquí, Una temporada del infierno, que usted ya citó, más Iluminaciones, se convirtieron en libros de cabecera, o se van a convertir con pasado el tiempo, porque él muere a finales del siglo XIX. Y
a la escasa edad de 37 años. Y los surrealistas en la segunda década del siglo XX, 1924, que es donde aparece el primer manifiesto surrealista, redactado básicamente por André Breton. Él coloca a Rimbaud, a pesar de que Rimbaud pertenece a generaciones anteriores y al siglo XIX, lo coloca como uno de los antecesores del surrealismo. Y La alquimia del verbo es un texto clave para que los surrealistas en el siglo XX lo asuman como uno de sus parientes, digamos, de sus antecedentes o parientes o árbol genealógico, digámoslo así, del surrealismo. Bueno, es algo muy inteligente eso, sí, de parte de André Breton, tomar a uno de los grandes poetas de la lengua y decir, bueno, ese es familia mía. Así es, pero luego fíjense cómo comienza el poema Alquimia del Verbo. El poeta dice: sobre mí, historia de una de mis locuras. Desde hace mucho tiempo presumía de conocer todos los paisajes posibles y encontraba ridículas las celebridades de la pintura y de la poesía moderna. Me gustaban las pinturas idiotas, las portadas, los decorados, las telas de saltimbanquis, las muestras, las estampas populares, la literatura pasada de moda, el latín de iglesia, los libros eróticos sin ortografía, las novelas de nuestros abuelos, los cuentos de hadas, los pequeños libros para niños, las viejas óperas, los estribillos tontos, los ritmos ingenuos. ¿Qué sucede después? Él nos va a decir a nosotros que el poeta debe transformarse y saltar sobre esta realidad ordinaria y ir hacia el asombro, hacia lo esplendoroso, hacia lo mágico. En otro fragmento dice: una tempestad vino a ahuyentar el cielo. Al atardecer, el agua de los bosques se perdía en las arenas vírgenes. El viento de Dios arrojaba carámbanos en las charcas. Llorando, veía oro y no pude beber. Lo interesante, Luis, de este poema, además, que está escrito en prosa, pero también en versos. Al pasajes del poema Alquimia del Verbo está en versos y en prosa. Y él dice: inventé el color de las vocales, A negra, E blanca, I roja, O azul, U verde. Regulé la forma y el movimiento de cada consonante y con ritmos instintivos presumí de inventar un verbo poético accesible un día u otro a todos los sentidos. Luego expliqué mis sofismas mágicos con la alucinación de las palabras. Acabé por encontrar sagrado el desorden de mi espíritu. Estaba ocioso, presa de pesada fiebre, envidiaba la beatitud de los animales, las orugas que representaban la inocencia de los limbos, los topos, el sueño de la virginidad. Se me agriaba el carácter. Decía adiós al mundo de una especie de romances. Entonces recomendamos la lectura de este poema y de este poeta, por supuesto, este poema titulado La alquimia del verbo, porque allí está de alguna manera expresado lo que se va a desarrollar, Luis, lo que se va a llevar adelante y las invenciones que van a ocurrir en la llamada poesía de la modernidad. Sobre todo también el desprendimiento de la versificación rimada y muy la bien. Entrega al verso libre, ya conscientemente y con la violencia del ritmo interno de las palabras. Es decir, las palabras propias se apoderaban del ritmo de los lectores y apasionaban a los lectores. Esta fue la primera expresión del versolibrismo, tal y como lo conocemos hoy en día. Muy bien, entonces, Luis, vamos a continuar con el reto al lector. Vamos a aprovechar este momento. Les queremos recordar que este poeta, hay otra cosa curiosa de este poeta. Este poeta, igual que Fernando Pessoa, así es un autor de heterónimos. Así es, tiene varios, como 4 o 5 heterónimos. Este autor, que no podemos decir el nombre y que la idea es que usted lo diga a través de nuestras redes sociales, @gente de palabra por Instagram. Porque va a estar participando en la posibilidad de obtener 2 libros. Uno del poeta Julio Jiménez, titulado Contraveneno de la ausencia, y otro del poeta Ramón Ordaz, Diario de derrota. Entonces les recuerdo nuestras redes sociales, que son la gente, @gente de palabra en Twitter, @gente de palabras en
Twitter, perdón, @gentedepalabra en Instagram, y nuestros números de teléfono 0414-060-4028 y 0414-624-9294. Vamos a continuar con la buena música de Luz Radio y volvemos en breve con nuestra sección La Voz de la Imaginación. Luz Radio 102.9, escuchas Gente de Palabra. Habla Palabra, nuestra entrevista en Gente de Palabra. Continuamos en Gente de Palabra, el programa del poeta Carlos Ildemar Pérez y de mi discípulo Luis Peroso Cervantes. El día de hoy vamos a estar realizando la primera de muchas, esperamos, entrevistas imaginarias. Nada más y nada menos que vamos a intentar convocar, a revivir y conversar un poco con el poeta Rubén Darío. Y bueno, el maestro Carlos Ildemar Pérez, en uso de sus conocimientos, será en este caso quien interprete, quien lleve a la vida, con una investigación y varios libros que tenemos aquí con los que estamos trabajando, a Rubén Darío, al poeta Rubén Darío. Muchas gracias por invitarme al programa Gente de Palabra. Félix Rubén García Sarmientos, ¿era tu nombre original, Rubén? Bueno, yo en realidad eso me duró poco tiempo, porque desde niño yo estaba ligado a la poesía y leía mis poemas, por ejemplo, al presidente de Nicaragua de la época. Pero yo quisiera adelantarme a algo. Como alguien escribió de mí, yo me morí en la ciudad nicaragüense de León a las 10:18 de la noche del 6 de febrero de 1916. Es decir, que este año estoy cumpliendo 100 años. 100 años de haber desaparecido físicamente de este mundo. Pero como yo soy poeta, yo soy Rubén Darío, yo nunca voy a morir para mis lectores. Y morí a consecuencia de una cirrosis atrófica del hígado. Apreciado joven poeta. ¿Y usted qué ha leído de mis libros? Bueno, uno que otro, sobre todo ese libro que transformó la forma de ver la literatura en nuestra lengua, que se llamó Azul. ¿Cómo fue escribir ese libro? Ese periodo en el cual usted estaba en Chile cuando escribió Azul. Sí, en Valparaíso exactamente. Y era 1888 y también un poquito en Guatemala en 1890. El primer poema, amigo Luis, llamado Primaveral, dice: mes de rosas, van mis rimas en ronda a la vasta selva a recoger miel y aromas en las flores entreabiertas. Yo había escrito un poemario anterior titulado Abrojos, pero este poemario Azul fue muy bien acogido por los críticos, los lectores españoles. Y a este libro, gracias a este libro, pues se inició con mucha fuerza un movimiento que va a tener mucha importancia y que me designan a mí como a su creador, a su padre fundamental, fundacional, llamado el modernismo. Le voy a hacer otra pregunta. Posteriormente al modernismo, ¿no? Al Azul, a este libro maravilloso que al parecer no tuvo muy buena acogida, sino hasta que los españoles, como usted nos dice, Juan Valera, un novelista literario español, se fijó en ese libro y pensó que cambió la literatura. Así es, un gran amigo. Entonces usted comenzó un periplo que lo llevó con este libro Azul y con el inicio del modernismo a recorrer toda América Central. Así es. A volverse dueño de su tierra, Así a conocer sus volcanes, a reconocer a su gente. Pero además, con ese libro me logré que todos los países de América Latina se reconocieran en ese libro.
y ejerció una gran influencia, y eso a mí me causó una gran satisfacción como poeta, como podrá usted imaginar. Y entonces empezó a ser amigo de los grandes escritores de la época, Gaspar Núñez de Arce, Sí. José Zorrilla, Salvador Rueda, Así es. Emiliano Prado Balsa. Sí. Y en Venezuela también muchos amigos, ¿no? Muy importantes. Hay una anécdota con Rufino Blanco Fombona. Sí, así es. Él Que era le muy... puso un revólver en el pecho y le dijo: no te mato, porque la historia no me lo perdonaría. Sí, sí, pero bueno, era más, sobre todo era una broma, porque él le gustaba hacer así como espectáculos, ¿no? Y yo, como bien usted sabe, más bien yo soy un hombre públicamente de pocas palabras. Hoy estoy hablando mucho porque estoy en Gente de Palabra, un programa que empecé a escuchar el viernes pasado. Y tenía tiempo sin hablar, ¿no? Desde hace 100 años. Bueno, no importa, pero para eso están mis poemas, y a través de mis poemas yo voy hablando. Prosas profanas, por ejemplo, yo me sentí muy satisfecho porque la gente de Buenos Aires y la gente de París me acogieron de una manera maravillosa y me han siempre apoyado. Fíjense, yo quisiera comentar con usted y con sus escuchas. Yo, Rubén Darío, quiero decirles lo que escribí en palabras liminares de prosas profanas. Yo digo allí: después de azul, después de los raros, voces insinuantes, buena y mala intención, entusiasmo sonoro y envidia subterránea, todo bella cosecha, solicitaron lo que en conciencia no he creído fructuoso ni oportuno, un manifiesto. Y en ese manifiesto, pues yo me encargo de hacer una revisión, ¿verdad? Donde digo, por ejemplo, que mi estética es acrática. La imposición de un modelo o de un código implicaría una contradicción. Y eso, por supuesto, me ganó muchos adeptos, pero también muchos enemigos y muchas mezquindades y muchas envidias también. Bueno, cuando usted se ha convertido ya en el poeta más importante de la lengua, ¿no? Sucede que empieza a hacer un tipo de afirmaciones interesantes. En el año 1905, si mal no Sí. recuerdo, escribió estos 4 versos A ver que si me fueron recuerdo muy polémicos, A ver. dedicados al presidente de los Estados Unidos, Teodoro Roosevelt. Sí, claro. Dice: eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Muy bien, pero no quiero hablar de política. Yo prefiero hablar de poesía. Por ejemplo, en un poema, apreciado Luis, de prosas profanas, titulado este poema, que es largo, que es una conversación, titulado Coloquio de los Centauros. Allí el centaurio Astilo dice: el enigma es el soplo que hace cantar la lira. Entonces, los últimos años fue usted embajador en Madrid. Sí. Y después se abandona esa legión diplomática, Pero también y se fue- traslada de nuevo a París. Pero su quiero última decirle algo, residencia. yo, Rubén Darío, también fui periodista. Yo publicaba crónicas en periódicos de Buenos Aires, en periódicos españoles, muchos, y era muy bien acogido, en Chile también. Entonces, usted sabe que yo tuve una vida un poco rocambolesca, y bueno, fui hasta dar intenté entrar a los Cartujos para tratar pues de limpiar un poco mi situación de vida, pero me siento satisfecho por este recorrido. Salió entonces de Europa, y porque estalla la Primera Guerra Mundial, y eso fue el declive hasta el 7 de enero de 1916, cuando fallece en su Nicaragua natal. Así es. Y bueno, y mi reconocimiento que he logrado a través de mi creación poética, donde la ciudad donde nací, Luis Peroso, ahora lleva mi nombre, allá en Nicaragua, en la pequeña Nicaragua. Se llama ahora Ciudad Darío. Así se llama, Ciudad Darío. Todos los poetas deberían de recibir esos honores. Estamos en Luz Radio, en Gente de Palabra. Vamos a escuchar otra pequeña pausa musical y volvemos con nuestro tercer segmento y nuestra sección, sí, La Voz de la Imaginación, por Luz Radio 102.9 FM. La flor de... Síguenos por la www.radio.luz.edu.be.
Luz Radio 102.9. Siempre más. Gente de palabra en Luz Radio 102.9. La voz de la imaginación, donde los niños y las niñas siempre tienen la razón. Bueno, estamos de vuelta en Gente de Palabra. Creo, Luis, que Rubén Darío ya se fue. Y bueno, espero que haya quedado bien la entrevista que usted le hizo. Bueno, yo estoy muy orgulloso de haber tenido a Rubén Darío aquí en Luz Radio. Creo que todo el equipo de Luz Radio también está sumamente orgulloso de eso. Muy bien. Y además es como un abreboca perfecto para esta sección que por fin podemos hacerla. El año pasado, digo yo, la semana pasada, cuando íbamos a comenzar La Voz de la Imaginación, en ese momento llegó el apagón. Llegó el apagón. Muy vamos bien, a continuar con el programa de la semana pasada, que es el mismo programa de esta semana. Vamos a escuchar entonces el credo de Aquiles Nazoa. De Aquiles Nazoa, y quiero dedicárselo y las lecturas que voy a hacer a mi hija Alondra de Los Ángeles Pérez López, que cumple el domingo 20, este domingo 10, cumple 4 años de edad. Hablando de cumpleaños, hoy día cumple el gran poeta Rafael Cadenas. Ah, qué bien. Y también cumple mi hermano Marcelo Peroso. También cumple muy bien. Bueno, para día. ellos también les dedico el credo, pero en particular y en especial para mi hija Alondra de Los Ángeles Pérez López, que este domingo va a partir una piñata y una torta. Y el credo de Aquiles Nazoa dice así: creo en Pablo Picasso, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Charlie Chaplin, hijo de las violetas y de los ratones, que fue crucificado, muerto y sepultado por el tiempo, pero que cada día resucita en el corazón de los hombres. Creo en el amor y en el arte como vías hacia el disfrute de la vida perdurable. Creo en el amolador que vive de fabricar estrellas de oro en su rueda maravillosa. Creo en la cualidad aérea del ser humano, configurada en el recuerdo de Isadora Duncan, abatiéndose como una purísima paloma herida bajo el cielo del Mediterráneo. Creo en las monedas de chocolate que atesoro secretamente debajo de la almohada de mi niñez. Creo en la fábula de Orfeo. Creo en el sortilegio de la música. Yo, que en las horas de mi angustia vi al conjuro de la pavana de Furé salir liberada y radiante de la dulce Eurídice del infierno de mi alma. Creo en Rainer Maria Rilke, héroe de la lucha del hombre por la belleza, que sacrificó su vida por el acto de cortar una rosa para una mujer. Creo en las flores que brotaron del cadáver adolescente de Ofelia. Creo en el llanto silencioso de Aquiles frente al mar. Creo en un barco esbelto y distancísimo que salió hace un siglo al encuentro de la aurora. Su capitán, Lord Byron, al cinto la espada de los arcángeles, junto a sus sienes un resplandor de estrellas. Creo en el perro de Ulises, en el gato risueño de Alicia en el País de las Maravillas, en el loro de Robinson Crusoe. Creo en los ratoncitos que tiran del coche de la Cenicienta, en Veráfilo, el caballo de Rolando, y en las abejas que laboran en su colmena dentro del corazón de Martín Tinajero. Creo en la amistad como el invento más bello del hombre. Creo en los poderes creadores del pueblo. Creo en la poesía. Y en fin, creo en mí mismo, puesto que sé que alguien me ama. Ese es un poema muy hermoso que yo recomiendo a los papás y a las mamás que, si es posible, lo impriman y lo coloquen en la pared donde duerme o permanece su hijo, porque hay unas referencias hermosas a valores trascendentes como el amor, la belleza, la alegría de vivir y de la amistad. Pero además, como estamos celebrando por anticipado el cumpleaños de Alondra de Los Ángeles Pérez López, que este domingo va a partir una torta, ¿verdad? Quiero leerles de un libro mío del año 2000, titulado Olas para niños navegantes, estos dos poemas.
La ola es tan así de gordota que ni en pie se puede mantener y se hunde en el fondo del lago, pobre ballena. Y el otro poema se titula así. Escúchalo bien, Alondra, porque sé que te vas a reír. Cansado está el caracol, ahora duerme entre las olas, soñando que es un marinero a la luz de la luna. Otro libro importante que creo que debemos nosotros tomar en cuenta, pero eso lo podemos dejar para la continuación de la sección, el próximo programa, Claro. que es El Principito, que lo habíamos anunciado, Luis Peroso. Sí, bueno, nosotros queríamos invitar a las personas a que nos ayudaran a pensar cuáles son las razones para leer este libro, El Principito. Claro que sí. Entonces la invitación es que a través de nuestras redes sociales, que son @gente de palabra, tanto en Twitter, Facebook como Instagram, usted nos envíe su razón, un pequeño resumen de por qué cree usted que leer El Principito es útil, o por qué leer El Principito nos hace una mejor persona. Muy bien, pero además vamos a leer esas razones en la sección de La Voz de la Imaginación en el próximo programa. Le comento que El Principito, bueno, es una novela o un pequeño Es un cuento sí. corto, y es la obra más famosa de ¿Cómo este... no? Yo estaría en desacuerdo con esto que dicen de que es una novela o un cuento, porque lo he trabajado mucho en mis cursos de literatura para niños. Yo lo veo más como un poema en prosa, a pesar de todo. Interesantísimo. No me parece que interesantísimo. es una narración poética que se va más hacia la poesía que hacia los caracteres de la narrativa. Para mí ese personaje es como una gran metáfora. Bueno, la obra fue publicada en abril de 1943, tanto en inglés como en francés, en los dos idiomas. Imagina, era bilingüe la edición entonces. Bellamente editada por la editorial estadounidense Reynal y Hiscott. Muy bien. A mí me gusta mucho la dedicatoria de ese libro. Muchísimo. Y me gusta también el niño que está buscando que el aviador le dibuje una oveja. Me gusta mucho también. La dedicatoria dice así: pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo un motivo importante para ello. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otro motivo. Además, esta persona mayor puede entenderlo todo, hasta los libros para niños. Tengo aún un tercer motivo. Esta persona mayor vive en Francia, donde padece hambre y frío. Tiene mucha necesidad de ser consolado. Si todos estos motivos no son suficientes, quiero entonces dedicar este libro al niño que una vez fue esa persona mayor. Todas las personas mayores han sido primero niños, pero pocos lo recuerdan. Muy bien. Además, Asteroide B612 es el lugar extraordinario de donde viene la imaginación creadora de los niños. Quiero además felicitar, Luis Peroso, a la mamá de Alondra de Los Ángeles Pérez López, Cindy López, por haber traído este angelito tan hermoso que el día domingo cumple 4 años, y a quien también le vamos a dedicar El Principito. Conozco, dice el capítulo 6 de este bello libro, dice: conozco un planeta en el que vive un señor muy colorado. Nunca ha olido una flor, nunca ha contemplado una estrella, nunca ha amado a nadie, nunca ha hecho otra cosa que sumas. Se la pasa el día diciendo, como tú, soy un hombre serio, soy un hombre serio, lo que le hace hincharse de orgullo. Pero eso no es un hombre, es un hongo. Esa es otra de las características que es apasionante en el libro del El Principito, que es el humor, la ternura, y donde el niño es tratado como un ser humano. Al principio del libro dice: las personas mayores nunca son capaces de comprender las cosas por sí mismas, y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. El zorro le dice al Principito: domestícame. Y el Principito le responde que bueno, que él tiene otras cosas que hacer. Y el zorro insiste. Es uno de los más bellos pasajes
del libro, porque pareciera una fábula, porque ¿en qué consiste la fábula? Donde los animales se comportan como seres humanos, hablan, piensan, sueñan y desean como un humano. Pero aquí rompe, Luis, con todos los patrones de lo que conocíamos como literatura para niños. Eso es un libro de quiebre, es una obra literaria, El Principito, que no solamente está dedicado al mundo infantil, sino al poder del ensueño, al poder de la poesía, al poder de realizar lo que nosotros deseamos en nuestras almas. El poema del oyente. Taller literario radiofónico. Bueno, con muchísima experiencia que tiene el poeta Carlos de Mar Pérez dictando talleres literarios, le voy a pedir que nos explique un poco cómo funciona esta sección, el poema literario radiofónico. Bueno, es una experiencia, Luis Peroso y queridos radioescuchas, gente palabristas, en que consiste en que el escucha, nuestro amigo, nuestro oyente, nuestra amiga, nuestra oyente, va a enviarnos sus textos a través de nuestras redes sociales para que nosotros hagamos comentarios del poema. Muchas veces, por el trabajo en soledad que implica elaborar la creación de la escritura en particular del poema, requiere ser compartido, requiere buscar contactos y que nos digan cómo va ocurriendo ese poema, si está rimado, por qué debo eliminarle la rima, si tiene puntos suspensivos, por qué debo quitarle esos puntos suspensivos y sustituirlo por palabras que expresen situaciones más profundas, más humanas. O si en la lectura creemos de repente que una parte del poema tiene más fuerza y debe de ser resaltada, o si algún adjetivo, como decía Huidobro, en vez de dar vida, mata. Exacto, entonces el adjetivo, los gerundios, los participios, la redundancia, el recargamiento, todo esto nosotros, para eso tenemos esta sección que se llama el Taller Literario Radiofónico. El poema del oyente. El poema del oyente. Y por supuesto, aprovechar el lector, que es poeta también, de que nosotros a través de este espacio de gente de palabra promovamos la creación de nuestro oyente. Bueno, para poder participar en esta dinámica es un proceso un poco más complicado que adivinar este autor, que por cierto 4 personas ya han adivinado el nombre de este autor que usa heterónimos, que es venezolano, que fue leído en una película por Sean Penn, y muchísimas cosas. Por cierto que uno de sus heterónimos es Eduardo Polo, ¿no? Y su libro Chamario. Chamario, que es uno de los libros más importantes de la poesía para niños escrita en Venezuela. El cuaderno de Blas Cole es otro de sus libros. Otro de sus libros. Además, sí. Y voy a decir uno que es con su propio nombre, que lo publica con su nombre, que se llama Terredat. Sí, ya lo dije todo el mundo sabe quién es. Sí, ya, yo creo que vamos a tener como 300 personas que van a acertar seguramente en el nombre de nuestro poeta. Las 4 personas que han acertado y todas las que todavía tienen tiempo antes de que termine este programa de acertar a nuestras redes sociales, @gente de palabra, en Twitter, Facebook e Instagram, o en nuestros números de teléfono 0414-060-4028 y 0414-624-9294. Todavía tienen tiempo, van a recibir un libro. En este caso ya se nos acabaron los 2 que trajimos, Contra Veneno a la Ausencia y El Diario de Derrota, pero tenemos otros seguramente libros de les vamos a poesía entregar, que le vamos a hacer llegar. En la librería, en la biblioteca tenemos otros libros que vamos a obsequiarles como cortesía. Bueno, entonces pueden enviarnos a nuestras redes sociales también todo lo que son sus contactos para poder comenzar este proceso de lectura de sus textos poéticos. Y los leeremos, pero eso sí, no daremos el nombre de la persona, pero hablaremos del poema. Hablaremos del poema y haremos observaciones, comentarios con mucho rigor, con mucho respeto y sobre todo con mucha pasión. Propuestas del Maracaibeño.
Las propuestas del maracaibeño es una sección que nosotros queremos instaurar para cerrar siempre nuestro programa radial en los minutos que nos quedan, siempre para hablar un poco de lo que son los proyectos que venimos ejerciendo tanto desde el Movimiento Poético de Maracaibo como la dirección de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia, como también los proyectos personales que, bueno, el poeta Carlos Demar Pérez, por ejemplo, tiene 35 años de vida artística y en esta vida artística se ha dedicado a promover individualmente la literatura y creo que es importante dedicar siempre un espacio de nuestro programa para hablar de lo que se está haciendo todos los días, que pareciera que no se hiciera. Mira, pero Luis, se hace mucho. eso es importante porque tenemos en puerta la celebración del 20º aniversario de la fundación de la Cátedra Libre Poesía. Hace 20 años entonces, usted, el poeta Carlos Demar Pérez, junto al maestro Enrique Arenas Capielo, se unieron ambos profesores de la Universidad del Zulia, de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia, para fundar la Cátedra Libre de Poesía, única en su estilo en la Universidad Venezolana. Para promover el pensamiento poético, la creación de la poesía y los grandes nombres de la poesía universal, tanto dentro como fuera de la universidad. Y además tenemos para tal fin una programación que vamos a desarrollar el 21 y 22 de este mes. Que va a ser, según tengo entendido, en el Teatro Baral de Maracaibo, con una serie de actividades entre las cuales se encuentra una lectura de los poetas más destacados de la ciudad y un homenaje a el maestro Enrique Arenas Capielo. Rápidamente les señalo la programación, ¿no? Jueves y viernes tendremos un taller literario gratuito de 9 a 12 del mediodía, donde el único requisito es que sea a partir de los 9 años en adelante. Quiero tener niños, adultos, ese taller lo voy a dictar yo, repito, de 9 a 12 del mediodía, jueves y viernes 21 y 22 de abril en el Teatro Baral. Mayor información, comuníquese con la gente del Teatro Baral, allí los van a orientar. De todas formas, también por nuestras redes sociales, les recuerdo de nuevo, y no me canso de recordarlo, Gente de Palabra, en Instagram, en Twitter y en Facebook, vamos a estar nosotros informando de todas estas actividades. Y a través también de todas las redes sociales del Movimiento Poético de Maracaibo. Entonces vamos a tener, me comenta, vamos a tener este taller literario que va a ser jueves y viernes en la mañana, aprovechando el viernes que ahora no es laborable, es un fin de semana. Sí. ¿Y qué más va a suceder? ¿Qué va a suceder? Y por la tarde, el día jueves, de 3 a 5, vamos a realizar el homenaje al maestro Enrique Arenas, con un foro conversatorio donde van a participar más de 20 personas, escritores de larga data, de larga trayectoria, que fueron amigos, colegas de trabajo de este maestro Enrique Arenas tan querido. Y vamos a tener allí, además, en esa misma actividad de 3 a 5 de la tarde, la proyección de un documental preparado por el profesor universitario y fotógrafo Alejandro Vázquez, titulado Un minuto, un poema. Eso es un proyecto muy interesante, de Un minuto, un poema, porque es llevar a la escena los poemas de poetas zulianos. Y el día viernes de 3 a 5 de la tarde, en la misma sala baja del Teatro Baral, vamos a realizar, en homenaje al 20º aniversario de la Cátedra Libre Poesía, una lectura central donde van a leer poetas, estudiantes y profesores de la Escuela de Letras, poetas de la Universidad del Zulia y poetas de la ciudad. Ahora sí, poeta, nos quedan apenas 3 minutos para finalizar nuestro primer, por fin, cierre de un programa de Gente de Palabra, esta segunda edición de Gente de Palabra. Así es. Quiero agradecer la oportunidad que me brinda de estar a su lado en su programa y en este espacio que teníamos tanto tiempo queriendo llevar a cabo. Así es. Y además agradecer a todos nuestros oyentes que han estado muy atentos de quién es el poeta que hemos promocionado el día de hoy.